Ya, ahora sí, ahí les estoy compartiendo mi pantalla, ¿ya? Muy bien. Bueno, em, en el webinar de hoy, como ya les habían comentado, vamos a hablar acerca de em, algunos indicadores más interesantes que podemos realizar dentro de Power BI usando funciones muy importantes como Calculate y algunas funciones de tabla, ¿no? Em, este es un tema, la verdad que bastante interesante, bastante interesante. Porque para dominarlo, bueno, en general para dominar algo siempre hay que practicarlo, ¿no? Entonces, en este caso sí tenemos que usar, por así decirlo, un poco la imaginación, ¿no? Ya que estamos hablando de funciones de tabla, ¿no? Y normalmente, o durante este webinar, vamos a usar esas funciones de tabla dentro de medidas, ¿ya? También vamos a crear tablas calculadas, ¿ya? Bueno, acá aprovecho en hacerles una pequeña diferencia. Cuando nosotros creamos una tabla calculada, es aquella que cuando la creamos se ve en el modelo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahí les estoy compartiendo en mi pantalla. Si nosotros que hacemos una tabla calculada, va a ser una tabla adicional en el modelo, ¿no? Pero si nosotros creamos una tabla dentro de una medida, eso no se ve en el modelo, ¿no? Esa es una tabla que solamente se crea para esa medida en particular. Y a esa tabla se le llama tabla virtual, ¿no? Porque no se puede ver, solamente se crea dentro de la medida. Entonces, ahí entra la palabra que les mencioné hace un momento, que es imaginar, ¿no? Tenemos que imaginar en nuestra mente cómo creamos esa tabla, ¿no? ¿Qué campos necesitamos, qué columnas necesitamos, qué valores necesitamos agregar, para que esa tabla nos sirva de dos maneras, ¿ya? De dos maneras. Em, eh, una tabla podemos usarlo de dos maneras. La primera manera es que nosotros creemos una tabla y realicemos una iteración sobre ella, ¿ya? Todas estas cositas que les estoy hablando de manera conceptual ahorita, luego cuando pasemos a la práctica se las voy a volver a repetir, no se preocupen, ¿ya? Pero como una pequeña introducción, ¿no? Un contexto. Entonces, hay dos maneras de trabajar con tablas, ¿sí? La primera es crear nuestra tabla virtual, ¿no? Virtual y realizar una iteración sobre ella, ¿no? Es decir, realizar un proceso que se va a repetir por cada fila de esa tabla virtual. Esa es una manera de trabajar con tablas dentro de medidas. La otra manera de trabajar con tablas dentro de medidas es combinar esa tabla con un calculate, ¿no? Entonces, ¿y por qué una tabla con calculate? Porque hay una frase muy importante que dice, todo filtro dentro de calculate es una tabla, ¿no? Eso es algo que no deben olvidar, eso es como una ley dentro de DAX, ¿no? Todo filtro que yo quiera colocar dentro de Calculate debe ser una tabla, ¿no? Entonces, dependiendo el indicador que yo desee crear, creo primero mi tabla y luego esa tabla la uso dentro de un Calculate, ¿no? Ahora, está ok, está muy bien lo que tú me cuentas, ¿no? Está interesante las tablas, ¿no? ¿Cómo creo una tabla? Ah, bueno, para ello hay funciones de tabla, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de las más importantes la función values, la función all, la función select columns, ¿no? La función add columns, la función summarize, ¿no? Etcétera. Pero esas son las principales. ¿Sí, chicos? Esas son las principales. Vamos a utilizar algunas de ellas o todas las que les he mencionado para crear tablas, calculadas, ¿no? O sea, que se van a ver en el modelo, como también crear tablas virtuales. ¿Sí, chicos? Entonces, de todo lo que yo les hablé ahorita, les resumo al toque. Ya, primero, ¿cuántos tipos de tabla yo puedo crear con DAX? Dos tipos, ¿no? Tabla calculada, que se va a ver en el modelo, ¿no? Que cuando yo la creo se va a mostrar aquí en el modelo. Tabla virtual, que la utilizo dentro de una medida, ¿no? Que no se ve, no se puede visualizar, no se materializa esa tabla, pero por eso tengo que imaginarla, ¿no? Un poco. Hoy día vamos a imaginar un poco cómo creamos las tablas. Y esa tabla virtual la utilizo dentro de una medida. Ok, interesante. ¿Y de qué manera uso esa tabla dentro de la medida? De dos maneras. La primera es para iterar sobre ella, ¿no? Es decir, para realizar un proceso fila a fila.
y el otro es cuando lo combino con cálculo, ¿no? Y la tabla me va a servir como un filtro dentro de cálculo. Sí, chicos, ese sería un resumen de todo lo que yo les acabo de mencionar en este momento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuemos. Em, em, algo muy importante es lo siguiente, ¿ya? Nosotros como desarrolladores de informes en Power BI, ¿no? Y sobre todo cuando nos solicitan crear indicadores del negocio, hay un paso previo que es muy importante, ¿ya? Muy importante, que es el proceso de modelo, ¿ya? El proceso de modelo. Entonces, se recomienda seguir las buenas prácticas dentro del modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo con el que se tiene un mejor desempeño dentro de Power BI? Es el modelo estrella, ¿verdad? El modelo estrella y todas sus características, ¿no? O sea, tablas de hechos, como la que ustedes ven aquí, la tabla FACT ventas, tablas dimensión, las tablas DIM, son las cuatro que están arriba, y las relaciones que solamente son entre DIM y FACT, ¿verdad? Relaciones de uno a varios. ¿Sí, chicos? Relaciones de uno a varios. Si nosotros, como desarrolladores de informes, aseguramos que tenemos un modelo estrella, ¿no? Bien identificado, nuestra tabla de hechos, nuestras tablas de dimensión, las relaciones son de uno a varios y solamente entre DIM y FACT, eso nos va a simplificar bastante nuestro DAX, ¿ya? Cada vez que yo tengo que hacer un desarrollo, siempre trato de seguir estas reglas. A veces no se puede por el mismo negocio, ¿no? Por el mismo rubro en el que a veces uno desarrolla los informes. Sin embargo, siempre hay que tratar de lograr ello, ¿sí, chicos? Como recomendación. ¿Por qué? Porque seguir estas buenas prácticas para el modelo va a simplificar bastante nuestro DAX, ¿ya? Va a hacerlo más sencillo, ¿no? Va sencillo, porque de por sí ya DAX es más o menos complicado, ¿no? El DAX es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces tiene sus cositas, tiene sus detalles que hay que saber. Y si a esa complejidad le agregamos que hemos hecho un mal modelo, entonces ya se complica, ¿no? ¿Sí? Así que por ello, bueno, pues aquí visualizamos un modelo recomendable, ¿no? Un modelo recomendable. Muy bien. Obviamente hay que conocer el modelo, ¿no? Rápidamente tenemos nuestra tabla de hechos, las ventas, ¿no? Es un modelo comercial, ya que es, bueno, pues lo más sencillo, ¿no? A veces siempre dicen por qué se usa siempre en los webinars, en las clases, modelos comerciales, porque son los más sencillos de entender, ¿no? Y con el que estamos familiarizados, yo creo, la mayoría, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una tabla territorio, ¿no? Donde nos hablan de la ciudad, territorio, país, región. Tenemos la tabla de cliente, ¿no? Con toda la información de los clientes. La tabla productos, que sería como un catálogo de productos de la tienda. Y la tabla calendario infaltable, ¿no? Infaltable la tabla calendario. Muy bien. Listo, chicos. Según eso, vamos a comenzar, ¿ya? Rápidamente aquí también. eh, Siempre es bueno ver qué tenemos en las tablas, ¿no? A ver, en la tabla de hechos tenemos la fecha de orden, ¿no? La fecha de envío de la venta del producto, ¿no? El orden de la venta, el ID del cliente, ID producto, el territorio, las unidades vendidas y el precio unitario, ¿no? Ya imaginen un poquito ustedes que si multiplicamos las unidades por el precio unitario, obtenemos el monto de venta, ¿no? Eso, bueno, no está aquí como una columna calculada, ¿no? Sino más bien como una medida. Aprovecho de mostrarles, me parece que está por acá, monto de ventas. Sí, ¿no? Para crearlo como una medida usamos la función sumx, ¿no? Usamos la función sumx y le digo, oye, ¿sabes qué? En la tabla de ventas, multiplícame estas dos columnas, ¿no? La columna unidades y la columna precio unitario. Y al final, ¿qué haces? Lo sumas, ¿sí? Sí, no es, el webinar no es sobre funciones X, pero bueno, ahí está la ligera explicación. Muy bien. Luego tenemos, a ver, rápidamente el DIM territorio, ID del territorio, la región, ¿no? El país, países de América del Sur, ciudad y la zona horaria. Bien. La tabla producto.
¿no? Tenemos el ID del producto, el nombre del producto, ¿no? La categoría. Aquí tenemos algunas categorías: accesorios, desktop, impresora, laptop, monitores. Subcategorías, marcas, precio de lista, ¿no? El costo, bueno, aquí imagino que es tipo de emisión, ¿no? Y la fecha de lanzamiento. Tenemos luego la tabla de clientes con la información del cliente, ¿no? El ID, el nombre del cliente, el segmento al que pertenece, la industria, el país desde el que compra, la fecha de alta, ¿no? Que podríamos decir que es como que la primera fecha de venta, ¿no? Del cliente, o la fecha en la que se crea, ¿no? Su usuario dentro del, del servicio, y si es VIP, ¿no? Verdadero o falso. Y finalmente la tabla calendario, ¿no? Tenemos aquí una tabla calendario con las fechas, y aquí están creadas adicionalmente las columnas año, mes, número, el nombre del mes, el día de la semana, trimestre, semana, número, y si es fin de semana. También interesante contar con una columna de este tipo por el tema de crear filtros, ¿no? Para una medida. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a... y acá, bueno, tenemos una tablita de aux valores que la vamos a usar también en unos momentos para la práctica, digamos, para la parte de los ejercicios. Muy bien. Siempre es bueno, como les digo, conocer el modelo para en base a ello crear nuestras medidas, ¿no? Ah, ok. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar mm, con lo siguiente. Dame un segundo. Muy bien. Vamos a comenzar, chicos, creando algunas tablas, primero como tablas calculadas, ¿ya? Para visualizarlas primero. Luego ya las crearemos como tablas virtuales en las que tenemos ya que imaginarlas, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos aquí a la vista de datos, obviamente, o vista de tabla, y le doy aquí en nueva tabla, ¿ya? Nueva tabla. Entonces, mira lo siguiente. Vamos a crear nosotros una tabla que va a ser la siguiente. Ya voy a cerrar primero. Y voy a crear una tabla que sea esta, mira. Tenemos aquí la tabla de un producto que tiene 40 filas, ¿no? Aquí en la parte inferior se puede ver. Esta tabla producto tiene 40 filas. Entonces, ¿qué pasaría si a mí me dicen, oye, créate una tabla filtrada de la tabla producto, pero de aquellos productos eh, en los que se hayan vendido más de 2 unidades? ¿Sí? ¿Sí? Créate una tabla filtrada de la tabla productos, pero que solamente te quedes con aquellos productos que han vendido más de 2 unidades o cierta cantidad de unidades. ¿Sí, chicos? Entonces, ok, vamos a aquí a nueva tabla y vamos a llamarla DIM producto mayor a 2 unidades, ¿no? Por ejemplo, puede ser más de cualquiera, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar la función de tabla filter. ¿Sí, chicos? Vamos a usar la función filter. La función filter nos pide dos argumentos. El primer argumento es la tabla que quieres filtrar, que en este caso es DIM producto. Ahí no hay mucha dificultad. Y el segundo argumento es la expresión de filtrado, que debe ser una expresión lógica, ¿ya? O sea, un mayor que, menor que, igual a, algo que te dé verdadero o falso. Chicos, eso es el segundo argumento. Entonces, ese segundo argumento hemos dicho que el número de unidades vendidas sea mayor a 2. Entonces, ya está creada en este modelo una medida que se llama unidades vendidas, ¿sí? Entonces, le, lo colocamos de esta manera, ¿sí? Le damos Enter y ya está. Bueno, en este caso, todos, ¿no? Vamos a cambiarle a otro número. Lo que me refiero es de que salen igual 40 filas, ¿no? Quiere decir que todas han vendido más de 2 unidades. Entonces, lo que tendríamos que hacer es variar, por ejemplo, esto. Y, a ver, oh, me parece que son números bastante altos, tal vez. A ver, permítanme acá quedarme con un ID.
Mm, a ver, es algo que no había verificado, chicos. Permítanme un ratito. Vamos a ver. Voy a crear aquí una tabla con los productos. Están, ¿sí? Y luego voy a ver aquí, por ejemplo, las unidades vendidas, ¿no? Oh, han vendido muchísimo, ¿no? Han vendido muchísimo. Entonces, eso de mayor a 2 unidades no tiene sentido, ¿no? Porque cada producto ha vendido casi como 900, 1000, ¿no? ¿No? Entonces, podría ponerle, por ejemplo, 1000 y solamente saldría uno, ¿no? Creo que solamente uno ha vendido más de 1000. Sí, entonces podríamos poner eso, ¿no? Permítanme acá. Entonces, ¿qué productos han vendido más de 1000 unidades? Lo que pasa es que aquí hay datos también de varios años, ¿no? Hay desde el 2023 hasta septiembre del 2025, ¿no? Entonces hay bastantes datos. ¿Sí? Listo. ¿No? Entonces, eh, en la visual, permítanme regresar rápidamente. En esta tablita de apoyo que hemos creado, con la columna, con el campo del producto, ¿no? Del ID producto y cuánto vendió, vemos que la mayoría vendió entre 800, 900, pero solamente hay uno que vendió más de 1000, ¿no? Entonces, como solamente es uno, es por eso que sabemos que cuando creemos o utilicemos este filtro, nos va a salir solamente un producto. ¿Sí, chicos? Nos va a salir solamente un producto. Entonces, aquí tenemos nuestra primera tabla, ¿no? Es más, podríamos de repente modificarlo y decir, oye, ¿cuántos productos vendieron más de 950? Nosotros sabemos que la tabla DIN producto original tenía 40 filas, ¿no? ¿Y cuántos de esos productos, 40 productos, vendieron más de 950 unidades? 9 solamente, ¿no? Vendieron 9. Sí, chicos. Entonces, esto de aquí es una tabla calculada. Si yo me voy a la vista de modelo, ven ustedes que aparece aquí la tabla, ¿no? O sea, se materializa. Es una tabla física. ¿Mm? Ahora, esto de aquí, nosotros ahora tenemos que imaginarlo para luego, cuando lo utilicemos como una tabla virtual, ¿no? Ahora, no necesariamente vamos a necesitar todas las columnas de la tabla, ¿no? Basta tal vez con el ID producto solamente, ¿no? Entonces, chicos, pregunta, ¿cómo podría yo solamente mostrar, ya no toda la tabla, sino solamente la columna, o que la tabla resultante solo muestre la columna ID producto? Para eso nos apoyamos en otra función, que es la función values. ¿Ya? Mira, ahí está la función values. Y le digo, de la tabla producto, muéstrame solamente el ID producto. ¿Sí, chicos? ¿Qué es lo que hace values? Values, chicos, lo que hace es lo siguiente, ¿ya? Mira, values lo que hace es, te devuelve la columna de 40 filas, porque son 40 productos diferentes, ¿no? Te devuelve una tabla, ¿no? De una sola columna con esos 40 valores distintos, ¿no? Y esa tabla de una sola columna te la filtra, ¿no? Una vez más, para que nos quedemos con aquellos productos que solamente vendieron más de 950. Ahora que yo le doy Enter, sale lo mismo, pero solamente quedándonos con la primera columna. Ojo, esta es una tabla de una sola columna. ¿Sí, chicos? Entonces, más o menos esta forma van a tener las tablas que vamos a usar nosotros dentro de Cálculo, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Eh, Buenas tardes, disculpe, yo oh, apenas entré y le agradecería si me explica unidades vendidas así rápidamente para entrar en contexto. Gracias. oh, claro, claro. En la tabla ventas tenemos una columna que se llama unidades, ¿no? Entonces, ese unidades vendidas lo único que hace es sumar, ¿no? Los valores de esta columna, ¿no? Aquí está. Si yo me voy aquí a la tabla de indicadores, hay una medida que se llama unidades vendidas, que es la suma de esa columna, ¿no? En este caso, ese unidades vendidas, ay, disculpen, está dando, ¿no? El valor de cada unidad vendida y solamente se queda con aquellas que tienen más de 950. Nos apoyamos, chicos, en este de aquí, ¿no? En este de acá, en esta pequeña tablita de acá. ¿Sí? Muy bien. Listo. Sí, este es entonces un ejemplo. Mira, hemos usado dos funciones de tabla, ¿no?
hemos usado la función values para crear una tabla de una sola columna y hemos usado la función filter para filtrar justamente esa tabla y quedarnos con aquello que necesitamos, ¿sí? Muy bien. Vamos a crear otra tabla calculada. Ya, vamos a crear otra tabla calculada. Nueva tabla. Y a esta tabla la vamos a llamar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a darle otro objetivo a esta tabla, ¿ya? Ya no va a ser filtrar solamente, sino va a ser agregar información, ¿ya? ¿Cómo le puedo yo agregar más columnas a una tabla? ¿Sí? Para ello vamos a llamarla a esta tabla, eh, tabla clientes, y podemos combinarlo con, mm, denme un segundito, ¿qué otras medidas tenemos? Ya, clientes, número de órdenes. Ya, vamos a crear la siguiente tabla. Vamos acá a nueva tabla. Vamos a llamar la tabla clientes y número de órdenes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a crear una tabla de dos columnas. Una columna va a ser el ID del cliente, o podría ser el nombre también. Y al costado le vamos a agregar una columna que sea el número de órdenes. ¿Sí, chicos? Entonces, em, vamos a construirla paso a paso, ¿ya? Primero, vamos a construirla como si me dijeran, oye, créate una tabla con los clientes nada más. Ah, sencillo. La función values es una función de tabla que nos devuelve los valores únicos de una columna, ¿no? Entonces, values ID cliente, ¿no? Values ID cliente. Ahí está. Ahí tenemos una tabla de una sola columna con toda la lista de clientes. En este caso son 120 clientes. ¿Sí, chicos? Son 120 clientes. Ahora, agrégale una columna que sea el número de órdenes. ¿Ok? ¿Cómo agregamos una columna a una tabla? Ojo que esto es una tabla, chicos, ¿ah? Este values es una tabla. ¿Cómo le agrego una columna a una tabla? Bueno, función add columns, ¿no? ¿Qué, qué nos pide add columns? Add columns como primer argumento nos pide una tabla. Oye, dame una tabla. Ok, aquí la tienes, es values, coma, y como segundo argumento, ¿qué nos pide? El nombre de la nueva columna que le vamos a dar o que queremos crear. Esta columna le vamos a llamar número de órdenes. ¿Ok? El tercer argumento, ¿cuál es? La expresión que crea esa columna. En este caso será la medida, que está aquí justamente, chicos, número de órdenes, ¿no? Escribimos número de órdenes y ahí está. Cierro paréntesis y ahí está. El cliente con código, ¿no? C001, ¿cuántas órdenes realizó? 43, ¿no? En todo el tiempo de la, de lo que se lleva vendiendo, ¿no? Desde el primer día que compró hasta el último, ¿no? Eso de ahí. ¿Podemos agregar más columnas? Claro que sí. Por ejemplo, si yo necesitase información de, oye, ¿cuándo fue la primera vez que este cliente compró? Ok, podemos crear una columna o agregar una columna llamada primera fecha de compra. O para hacerla más pequeña, eh, fecha primera compra, ¿ya? Fecha primera compra. ¿Cómo creamos cuál sería la expresión para crear esto de aquí, chicos? Por ejemplo, aquí sí me gustaría ver si pueden participar un poco. Miren, número de órdenes está un poquito sencillo porque ya estaba la medida, ¿no? Número de órdenes, ¿no? Que es la suma de la columna órdenes, ¿no? O me parece que es un distinct count, no recuerdo muy bien, pero es una suma, ¿no? ¿Cómo sería la fecha de primera compra? Oye, a ver, busca la medida que se llame fecha primera compra, ¿no? No tenemos. No hay acá, ¿no? No hay como si teníamos número de órdenes, ¿no? Pero podríamos crearla, ¿no? ¿Cómo crearían ustedes, chicos, una medida que nos traiga la primera fecha de compra? ¿Con qué función? Con First Day o con Min.
Claro, min me parece más rápido, o sea, min, ok, y le aplicamos min a la columna de fecha, ¿no? En este caso sería la fecha de orden, ¿no? La fecha de orden. Min, fecha de orden, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando le doy enter. Todos salen iguales, ¿no? Mira, ve. 1 de enero del 2023. 1 de enero del 2023. Mira, si yo le doy clic aquí en el desplegable, solo sale una fecha. Oye, quiere decir que, o casualidad, todos compraron, mis 120 clientes compraron su primera vez en mi tienda el 1 de enero del 2023. No. Lo que pasa aquí, chicos, es de que cuando la medida no está creada, nosotros debemos agregarle algo adicional que es la función calculate, ¿sí? La función calculate. Ahora sí, le doy enter y ahora sí ya salen fechas más razonables, ¿no? Podría ser que todos hayan comprado el 1 de enero del 2023, ¿no? Pero no es, no, no es. Entonces, Disculpe, sí, entonces cuando está sin el cálculo, ahí tiene contexto de fila, ok. es una muy buena pregunta. Cuando estás en el calculate, efectivamente, tiene un contexto de fila. Lo que hace el calculate es algo que se llama transición de contexto, ¿no? El contexto de fila es esto lo que yo estoy resaltando, lo convierte en un contexto de filtro, ¿no? Lo convierte en un contexto de filtro y eso ya permite que se filtre por cada cliente, ¿no? Por cada cliente en la tabla de hechos. Se va a la tabla de hechos y filtra, ¿no? Oye, ¿cuándo me compró este primer cliente? Ah, el 20 de enero. Este segundo cliente, ah, el 17 de enero. Y así. Si no tiene el cálculo, chicos, es como que te trae la mínima fecha, pero de todos, ¿no? Y fue el 1 de enero del 2023, ¿no? En cambio, con el cálculo y te trae la mínima fecha, pero de cada uno. Te permite filtrar de cada uno, de cada uno, de cada uno. A eso se le llama transición de contexto, ¿ya? Muy bien. Oye, Santos, pero mira, acá tú tenías la medida número de órdenes y no fue necesario que le agregases un cálculo ya al inicio. Aquí aprovecho en comentarles que una medida, chicos, una medida ya creada, por defecto, tiene un calculate implícito ahí. Aunque yo no le escriba, ahí ya hay un cálculo. Por eso aquí en número de órdenes no me preocupo en el cálculo, ¿sí? Solamente cuando la medida no está creada. ¿Ya? Muy bien. Y listo. Y así podríamos ir agregando más columnas. Sí, chicos, muy bien, muy buenas las preguntas. Listo. Entonces, esto es un poquito la manera en cómo creamos o usamos algunas funciones de tabla, como por ejemplo filter values, que lo hicimos en la tabla anterior, y add columns y values, como en este caso, ¿no? Muy bien. Esas fueron tablas calculadas, ¿no? Tablas calculadas. Aquí están. Las tablas calculadas, una vez más, son tablas físicas, ¿no? Que aparecen en el modelo de datos. Lo que vamos a hacer ahora es crear tablas, mm, tablas virtuales, ¿sí? Tablas virtuales, ¿sí, chicos? Entonces, para eso vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Bueno, aquí he puesto cuatro, pero yo creo que podemos crear algunos más, ¿ya? Muy bien, vamos a ver qué nos solicitan en cada uno de estos, ¿ya? Los primeros son sencillos, ¿ah? Como para ir entendiendo poco a poco. Y es algo que pasa. Por ejemplo, miren, en esta tabla de la izquierda tenemos aquí el campo año, 2023, 24, 25. Tenemos el número de clientes de cada año, ¿no? En el 2023 me compraron 120 clientes. Bueno, acá todos mis clientes me han comprado los 3 años, ¿sí? Por eso sale 120, 120, 120. Pero, oh sorpresa, en el total, ¿por qué sale 120? ¿No? ¿Por qué sale 120? La explicación es sencilla, ¿no? Por ejemplo, yo, Santos Neira, compré en la tienda en el 2023, sería un cliente. Compré también en el 2024 un cliente. Compré en el 2025 un cliente. Uno, uno, uno. ¿Cuál sería el total? Un cliente, ¿sí o no? No sería tres, ¿verdad? Sería uno, ¿por qué? Porque es el mismo cliente. ¿Sí, chicos? Por eso sale el mismo número, ¿ya? Pero puede darse el caso de que tú necesites, oye, yo no quiero, yo quiero que el total sea la suma de los tres, ¿no? Yo quiero que el total sea la suma de los tres. Eso es algo que a veces pasa, ¿no? Que a veces pasa, lo necesitamos para algún cálculo. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver ello. Sí, vamos a ver cómo podemos resolver ello. Eso, bueno, la medida se llama número de clientes versión 2.
Pero antes, veamos rápidamente. El número de clientes versión uno es un distinct count, ¿no? Lógicamente. Es un distinct count del ID cliente de la tabla ventas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo podríamos nosotros modificar, ¿no? esa fórmula para que el total nos dé la suma? Chicos, para que el total nos dé la suma. Entonces, miren, vamos a imaginar un poco. Miren, vamos a imaginar un poco. Em, Pregunta. En esta primera celda, por así decirlo, yo sé que no se dice celda, chicos, pero imaginemos, me va a mostrar los clientes que hay en el 2023, ¿no? ¿Ok? En esta segunda celda me va a mostrar los clientes que hay en el 2024, ¿ok? Y en esta tercera celda me va a mostrar los clientes que hay en el 2025. Pregunta, en en esta celda de total, ¿qué clientes me va a mostrar? ¿De qué año, mejor dicho? ¿Ustedes qué dirían, chicos? ¿Alguna idea tal vez? Me debería mostrar de todos los años, ¿no? De todos los años. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una tablita, ¿sí? Con los años. Ahí está, ¿sí? Vamos a crear una tablita con los años, ¿sí? Que era values, es una función de tabla, ¿no? Que recibe como argumento una columna y nos devuelve esa columna, pero como tabla. Listo. Y a esa tabla, imagínate una tabla, ¿ya? Imagínate una tabla que el encabezado es año y tiene 2023, 24 y 25. ¿Qué cosa quieres hacer? Ah, ya, quiero que al costado de cada año aparezca el número de clientes que tiene cada uno, ¿no? Quiero agregarle una, por así decirlo, una columna en la que cada año tenga su número de clientes y al final, ¿qué cosa? Lo sume. Entonces ahí nos va a ayudar la función sumx. Eso es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace la función sumx? ¿O qué es lo que nos pide la función sumx? Primero nos dice, oye, dame una tabla. ¿Cuál va a ser la tabla? Esta de acá. ¿Ok? Y luego, ¿qué quieres que haga en esa tabla? Ah, ya, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que sumes, ¿no? Quiero que sumes el número de clientes. Ahí está. Y ahorita que nosotros le demos enter, ya sale el valor que necesitamos. ¿Sí, chicos? Ya sale el valor que necesitamos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Solo una consulta. Sí, Values daba solamente una columna, ¿correcto? sí, correcto. O sea, eso está sumando los datos de esa columna o el número de Eh, clientes no está en esa columna. no entendí. ¿Podrías repetir, por favor? No sé cómo suma los números de clientes y Ah, ya, solamente values es una columna. correcto. ¿Cómo tiene el número de clientes? Ah, ya, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Em, Esta tabla es una tabla virtual, ¿verdad? Esta es una tabla virtual. Entonces, mira, hay una diferencia. Cuando nosotros creamos una tabla calculada, mira, estas dos tablas calculadas, ¿están relacionadas al modelo? No, ¿verdad? Cuando nosotros creamos tablas calculadas, por defecto no tienen una relación al modelo. O sea, no se relacionan con la tabla de ventas, que es donde están los valores, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros creamos tablas virtuales, ¿sí? Como esta, sí está relacionada al modelo, o sea, está relacionada a la tabla de hechos. Y en la tabla de hechos está el número de clientes. Es por eso que sí podemos usarla. ¿Sí, chicos? Es por eso que es tan importante usar tablas virtuales, ¿no? Usar tablas virtuales. Entonces sí te permite, es como si filtrara por año, ¿no? Por año.
En realidad, lo que te va a dar es lo siguiente. Permítame, no tengo ahorita el Summit aquí, chicos, pero miren, en los años individuales te da lo mismo, ¿no? En los años individuales te da lo mismo. La diferencia, ¿dónde es? Aquí, ¿no? Aquí es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace en el total? En el total te va a mostrar los 3 años, ¿no? O sea, te va a mostrar 2023. Bueno, voy a ponerle así, 23 nomás, ¿ya? 23, 24 y 25. Y bueno, está aquí, ¿no? La columna año. Ahí está. La columna año. Ahí está. ¿Sí? Ojo, este values es esto. ¿Y el sumx qué hace? El sumx lo que hace es, te crea una iteración, ¿no? O sea, te crea una columna adicional solamente para hacer este cálculo, va a ser la suma, ¿no? Y te empieza a mostrar, oye, en el 2023, ¿cuánto fue su número de clientes? 120. En el 2024, 120 también. En el 2025, 120 también. Una vez que terminó, ¿no?, de agregar el número de clientes en cada fila, ¿qué hace? Lo suma. Entonces, ¿cuál es la suma de 120 más 120 más 120? 360. Y eso es lo que coloca aquí. Eso es lo que coloca. Te das cuenta que básicamente es esto, ¿no? Básicamente lo que ha hecho es esto. Esto es igualito, ¿no? Es igualito. ¿Sí? Pero obviamente tenemos que nosotros construirlo. ¿Sí? Tenemos que construirlo. ¿Ya? Muy bien. Puede ser un poquito avanzado, espero que se entienda, chicos, pero esos son los fundamentos, ¿no? Para entender cómo funciona el lenguaje DAX. ¿Ya? Vamos a continuar con otro ejemplo. Sí. A menos que tengan alguna Disculpe, otra. Sí, sí, pero claro. entonces ese 120 es casualidad que en todos los años son 120, porque si no Ah, sería sí. diferente. Ah, ya, Sí, sí, ya. sí. Sí, sí, es Ah, listo. casualidad. Disculpen, yo le pedí en realidad a ChatGPT que me cree una base de datos del 2023 al 2025 y le ha puesto el mismo número de clientes en todos. Ah, Ya, no, bueno. no, no, y no, no lo he cambiado, la verdad. Pero sí, es casualidad. Y Es más, si otra, quieren, dime, dime. no, disculpe, siga que antes lo interrumpí, disculpe. No, no, para nada. Ah, no, pues una que ahorita sí es tan amable y hace la misma, pero utilizando variables. ¿Cuál sería la diferencia haciéndolo con variables? Es Mm, decir, por ejemplo, el número de clientes, para no hacerla en una medida, hacerla dentro de una variable en la fórmula que está haciendo. Si se puede, pues sí estaría correcto o no. Oh, ¿te refieres a crear aquí una variable? No Eso, sé. para no crear la medida aparte. Oh, variable número de clientes y me parece que era un distinct count de el ID cliente de la tabla ventas, ¿no? Y bueno, esa sería la variable. Luego podría utilizar aquí el return, ¿no? Y aquí no clientes, ¿no? Número de clientes. Sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo, sí. Sale lo mismo, pero el funcionamiento es diferente, ¿no? El funcionamiento es diferente porque lo que se guarda dentro de una variable ya no se ve afectada después por el contexto de filtro, ¿no? Pero bueno, son temas un poquito avanzados, ¿sí? Pero sí, sí, sale lo mismo, pero la manera en cómo funciona va a ser diferente, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Siguiente, chicos. Disculpen. Ya. Monto de venta del mejor día, ¿no? Tenemos aquí una columna monto de ventas y nos piden, oye, ¿cuál sería el monto de venta, pero del mejor día? ¿Ya? Entonces vamos a crear ahí una medida, ¿no? ¿Cómo sería la tabla que tendríamos que crear? En este caso, chicos, la tabla que tendríamos que crear sería, eh, tengo que crear una tabla de fechas, ¿sí o no? Creo una tabla de fechas, ¿sí? Y tengo que hacer que a su costado aparezca la venta, ¿no? De cada fecha. Y luego, ¿qué hago? Me quedo con el máximo, ¿no? Sí, se lo estoy diciendo un poco rápido, pero esa es la idea de cómo tenemos que crear esa tabla, ¿no? Entonces, primero creo una tabla con todos los valores de fechas únicos, ¿no? Entonces, values de fecha, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? A esa tabla de una sola columna de fecha, le agregamos una columna de ventas, ¿no? De cada uno. Y luego extraemos el máximo, o tratamos de obtener el máximo.
Eso lo hacemos con la función maxx, ¿sí? Con la función maxx de, ¿qué expresión? Monto de ventas, porque es ese máximo el que queremos obtener, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la idea es bastante similar, ¿sí, chicos? La idea es bastante similar. Bueno, voy a darle un poco de formato acá. Uy, ya está. Entonces, ¿cuánto vendí en el 2023? Ah, ya, en el 2023 vendimos casi 7 millones, ¿no? Casi 7 millones. ¿Y cuánto vendí o cuánto fue mi máxima venta, ¿no? En un día. Ah, ya fue de 48.000. ¿Sí, chicos? Fue de 48.000. Obviamente aquí el filtro, en el 2023, ¿qué tabla se va a mostrar aquí en el 2023? Se va a mostrar una tabla con todas las fechas del 2023, ¿no? Desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿no? Sería esto de acá, ¿sí? Y luego, como esta función maxx lo que hace es iterar sobre esa tabla, le agrega una columna, ¿no? Monto de ventas, en esos 365 días, y al final, ¿qué es lo que hace? Te devuelve el máximo. Entonces, el máximo del 2023 fue ese, del 2024 tal. Y este 59.774 es el máximo de los 3 años, ¿no? O de los, no sé, creo que son más de 1.000 días, ¿no? Más de 1.000 días en 3 años. Entonces, en la fila de total sería una tabla de una sola columna fecha de 1.000 fechas, ¿no? Que serían de los 3 años. Y de esas 1.000, le agrega una columna al costado con los montos de venta de cada fecha y al final, ¿qué hace? Nos devuelve el máximo, ¿no? Que es lo que hace la función maxx, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo un poquito aplicaciones similares, ¿no? De esta función. ¿Sí, chicos? Listo. Ya. Me ¿Cómo avisan también sería si con tienes un calculate? con un calculate. Mejor monto de venta Sí, señor. con un calculate. A ver, es una buena pregunta. Tendríamos que agregar un filtro. A ver, un filtro de tabla que muestre la máxima venta. A ver, déjame pensarlo un poco si lo puedo hacer rápido. Calculate, monto de venta, un filtro. A ver, vamos a ver. Ya. Calculate. El primer argumento que nos pide calculate es una expresión, ¿no? Que sería el monto de ventas. Ok. Y el segundo argumento que tenemos que darle a calculate es un filtro, ¿no? Es un filtro. Entonces tenemos que construir ese filtro. En este caso, el filtro sería en el cual sería una fecha en la que se ha realizado la máxima venta, ¿no? Mm, Pero me parece que sería como un bucle, ¿verdad? Ya. A ver, tendríamos que agregar o filtrar este monto de ventas con la fecha máxima, ¿no?
A ver, sería un filter de las fechas y filtrar esa tabla o esa columna, esa tabla de fechas para quedarnos con aquella fecha en la que ocurrió ese evento de venta máxima. Mm. ¿Alguna idea, muchachos? Me parece que puede ser con variables, pero va a ser un poquito más largo. A ver, déjenme pensarlo un poquito más, ¿ya? Porfa, pero sí lo resolvemos al final de la sesión, ¿ya? Y sí, déjenme unos minutos más para no retrasarnos muchos. Me parece que va a ser que tiene que ser con variables. Déjenme acá apuntarlo, ¿ya? Lo copio. Ok. Por mientras continuemos, ¿sí? A ver, ejercicio número 2. Número de clientes. Bueno, acá se repite lo mismo, chicos. Es la casualidad del 120. Eh, pero nos piden construir una medida que sea el número de clientes que hayan realizado dos órdenes, ¿sí? Número de clientes que hayan realizado dos órdenes. Eh, bueno, aquí de manera similar tenemos que construir una tabla, ¿no? Siempre hay que tratar de pensarlo como tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos construir aquí? A ver, como nos dicen número de clientes, podríamos verlo así, ¿ya? Tratemos de imaginarlo así. Imaginemos lo siguiente. Tenemos una columna con la lista de los clientes, le agregamos una columna en la que esté el número de órdenes, ¿no? Y solamente nos quedamos con aquellas en la que el número de órdenes sea igual a 2, ¿no? Entonces, sí, no sé si lo logran visualizar. Una vez más, creamos una columna con los IDs de los clientes, ¿no? Una columna con los IDs de los clientes, le agregamos una columna que sea el número de órdenes y filtramos para quedarnos con aquellos clientes que solamente tienen dos órdenes. Y al final, ¿qué hacemos? Lo contamos, ¿no? Porque nos piden el número de esos clientes. ¿Sí? Entonces, comencemos. Eh, para la columna con el nombre de clientes, usamos la función values otra vez. Es, la verdad que es una de las funciones más usadas, ¿ah? Para crear tablas. Entonces sería esta. Sí, chicos, hasta aquí tenemos construida la tabla con la lista de clientes. Luego lo que vamos a hacer es filtrar esta tabla, ¿sí? Vamos a filtrar esta tabla. Ese sería el primer argumento, la tabla. Y el segundo argumento de la función filter es una condición lógica, ¿ya? La condición lógica en este caso es que el número de órdenes sea igual a 2, ¿no? Entonces la medida se llama número de órdenes que sea igual a 2. Chicos, número de órdenes que sea igual a 2. Listo. Muy bien, ya tenemos la tabla filtrada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es contar, nada más. Quedaría contar cuántas filas tiene esa tabla filtrada, ¿no? ¿Cuántas filas tiene esa tabla filtrada? Y le damos enter y aquí debería salir. A ver, oh, no hay ningún cliente que haya realizado dos órdenes. Bueno, es posible por el modelo, ¿ah? A ver, vamos a revisarlo al toque. Tal vez cuatro órdenes. Ya creo que acá aparece el mismo problema. A ver, denme un segundo.
Vamos a apoyarnos en otra tabla. No he revisado, la verdad, chicos, muy bien el modelo, para serles sincero, pero no es algo que podamos no corregir, ¿no? Vamos a poner acá, en vez de ID producto, vamos a poner ID cliente, ¿ya? ID cliente. Y en vez de unidades vendidas es número de órdenes, ¿sí? Número de órdenes. Vamos a poner aquí número de órdenes. Creo que estoy pensando en una tabla muy chiquita. Claro, miren, ¿se dan cuenta? Hay clientes que han comprado muchas órdenes, ¿no? Entonces, dos órdenes, pues nunca nos va a salir, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, no sé, 50 órdenes, por poner un ejemplo. Y aquí está. Oh, a ver, esto sí está un poco raro. 2023, 24, 25. Solamente aquí en el total sale 2. Está un poco raro. A ver, permítanme verificar. Vamos a ordenarlo, a ver, un toque. Está. Ah, aquí está. Sí, salen los dos clientes que han comprado 50 órdenes, ¿no? 50 órdenes, sí está bien. Pero no los identifica a lo largo de los años, ¿no? Eso sí se me hace un poquito extraño, a ver. No, un segundo. Oh, ya, ¿por qué no está saliendo? ¿Por qué no está saliendo, chicos? Lo que pasa es que hay dos. O sea, si bien es cierto, han realizado un número de órdenes, no necesariamente hay eh, fecha de envío, ¿no? Es por esa la diferencia. A ver, vamos a probar. Bueno, deberían salir con uno de estos valores. Por ejemplo, 17. Claro, aquí sí sale 17 órdenes. Bueno, podríamos modificarlo para que en el total nos salga la suma, ¿no? Como aquí, por ejemplo. Como aquí, ¿no? Como aquí, porque aquí no nos está saliendo en la fila de total la suma, pero podríamos modificarlo como aquí, ¿no? Para que cuando no haya contexto bueno, cuando no haya filtro de año, realice la suma, ¿no? Pero bueno, sin las variables, la verdad, sin las variables, ¿no? Para que se muestre aquí en el total. Pero sí, bueno, hay un poquito de ruido, por así decirlo, en la base de datos, ¿no? Debe ser, como les digo, lo que sí he llegado a identificar es de que si bien es cierto, todos los clientes han ordenado, no todos los clientes, permítanme aquí mostrarles. Si bien es cierto, todos los clientes han ordenado, está fecha de orden, eso está filtrado. Un segundito, chicos. Claro, si bien es cierto, todos han ordenado, ¿no? O sea, todos tienen una fecha de orden, ¿qué pasa? Que no todos tienen una fecha de envío, ¿no? Se dan cuenta que hay un blank aquí, ¿no? Es por eso que no está coincidiendo la misma cantidad con la otra, ¿no? Hay un tema de desfase aquí. Bueno. Que podría calcularse también, ¿no? Que podría calcularse también. Ok, vamos por el ejercicio número 3, chicos. Si tienen alguna pregunta, me avisan también, por favor. Sí, ok.
Vamos por el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Ya. Este ejercicio número 3 nos dice lo siguiente, o nos pide lo siguiente. Mira, tenemos aquí un gráfico de líneas, ¿sí? Tenemos aquí un gráfico de líneas. Tenemos aquí un filtro donde está el año y el mes, ¿no? Y el nombre del mes, a ver, ¿sí? 2025 febrero en este caso, ¿sí, chicos? Y tenemos aquí una tarjeta en la que nos piden, ¿sí? Nos piden mostrar la cantidad de fechas, ¿sí? La cantidad de fechas que sobrepasan un umbral, ¿sí, chicos? La cantidad de fechas que sobrepasan un umbral. Y en este caso, el umbral es esta línea horizontal. ¿Ya? Esa línea horizontal, ¿cuánto vale? 50, ¿no? Bueno, si lo mencionamos, en el eje X está la fecha y en el eje Y están las unidades vendidas. ¿Sí, chicos? Entonces, eh, fechas, ¿en cuántas fechas se sobrepasa ese umbral de 50 unidades vendidas? Para eso tendríamos que contar los picos, por así decirlo, ¿no? Tenemos aquí uno, dos, aquí hay otro tres, y este también, bueno, si le ponemos mayor igual también lo va a contar, ¿no? Este de aquí. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces vamos a tratar de construir esa tabla y también ver si esa tabla la realizamos el proceso de iterar sobre ella, como lo hemos venido haciendo en los ejemplos, o si no, también la podemos usar como un filtro, ¿no? Usar como un filtro. A ver, dentro de cálculo, ¿no? Dentro de cálculo. A ver, ¿cómo podríamos construir, chicos, la idea de esta tabla? ¿Alguien tal vez tiene una pequeña idea? Ok, ok. La idea es bastante similar a los otros casos, chicos. Bueno, seguimos trabajando con fechas, ¿sí? Vamos a generar una tabla con una sola columna primero, que sea la columna de fechas, ¿sí? La columna de fechas. Y a esa columna de fechas le vamos a agregar otra columna que sea las unidades vendidas, ¿no? Que sean las unidades vendidas. Y al final la vamos a filtrar para quedarnos solamente con aquellas fechas en las que se cumple em, que han superado ese umbral de 50, ¿sí? Que han superado ese umbral de 50. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En este caso vamos a hacer lo siguiente. Em, Seleccionamos la medida. Bueno, no, disculpe. Aquí el gráfico utiliza el campo fecha de la tabla de un calendario, ¿sí? Utiliza el campo fecha de la de un calendario. Y nos vamos aquí a unidades vendidas no, chicos, que estoy hablando. Días pico, días pico. Y empezamos a construir nuestra tabla, ¿ya? Hemos dicho que la primera columna sería una tabla de una sola columna con las fechas, ¿no? Ahí está, fechas. Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos? Esta tabla la vamos a filtrar para quedarnos con aquellas en las que se cumple que las unidades vendidas sean mayor de 50, ¿no? Esa es otra condición lógica, ¿no? Esa es otra condición lógica. Entonces, ¿cuál es la función de tabla que me permite colocar una función lógica, ¿no? Para poder filtrar sus valores? Es justamente la función filter, ¿no? La función filter. Entonces aquí digo, ¿sabes qué? Deseo filtrar las fechas para quedarme solamente con aquellas en las que se cumpla que las unidades vendidas fue mayor a 50. ¿Sí, chicos? Fue mayor a 50. ¿Listo? Y al final, ¿qué tenemos que hacer? Esto de aquí es una tabla,
¿sí o no? Pero nosotros estamos creando una medida. Entonces, una medida no soporta una tabla, ¿no? Entonces, me falta hacerle un proceso adicional ya a esta tabla, que es justamente contarle las filas, ¿no? ¿Cuántas filas tiene esta tabla? ¿No? ¿Cuántas filas tiene esta tabla? Esta tabla filtrada. Muy bien. Y aquí nos sale 3, justamente, ¿no? Nos sale 3, que eran los 3 picos que nosotros habíamos contado, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a ver a marzo, a otro mes, nos salen 2, ¿no? Justamente aquí hay un pico, 62 mayor que 50, y aquí 51 es mayor que 50, ¿no? Si vamos aquí a junio, también son 2, agosto son 3, aquí en enero no hay ninguno, miren, no hay ninguno que supere, que supere las unidades vendidas más de 50, ¿no? Mm, como presentación de informe, chicos, a veces no se ve muy bien, ¿no? Que quede un blanco ahí, o en blanco, ¿no? Hay una función que nos permite obviar eso. No sé si ustedes la recuerdan. Hay una función que, bueno, hay varias en realidad, pero hay una función que nos permite colocar otra cosa en vez de blanco. No sé si ustedes tal vez por ahí han usado alguna de estas funciones. ¿Alguna idea, chicos? ¿Has one value de casualidad o no? Disculpe. ¿Has one value? Has one value. Eh, no, has one value es cuando tiene un solo valor. No, pero en este caso más bien no hay ningún valor, ¿no? Podría ser el is blank, ¿no? Un if is blank. Pero hay justamente una función que, por así decirlo, está más optimizada que el if is blank, que les comenté hace un ratito, que es la función coalesce, ¿ya? Es la función coalesce. Entonces, ¿qué es lo que hace la función coalesce, no? La función coalesce te devuelve este primer argumento si no es blanco, ¿no? Te devuelve ese primer argumento si no es blanco o si no es vacío, ¿no? Y si es vacío, te devuelve el segundo argumento que le demos, ¿no? En este caso podría ser 0, ¿no? Podría ser 0, entonces le ponemos ahí. Y ahí está, ¿no? Número de días pico 0, o incluso si gustan podrían ponerle un guión, pero para que sea guión tendría que estar ahí entre comillas, ¿no? Porque es un texto. Yo lo dejaría en 0, sí, chicos, porque ojo que hay algo muy importante que les comento, es que si lo dejamos con guión, eso hace que devuelva un texto, ¿no? Entonces, como es una medida, normalmente la vamos a necesitar tal vez para crear otras medidas numéricas. Entonces, si en algún caso le devuelve un texto, va a dar error, ¿no? Entonces, eh, de preferencia que nos devuelva un 0, ¿no? O sea, un número, que nos devuelva siempre un número, ¿no? Para que si lo utilizamos en otro cálculo numérico, no pase nada, ¿no? O sea, funcione correctamente. ¿Sí, chicos? Listo. Eso fue entonces el número de días pico, ¿sí? Algunas conversiones de tablas. Eh, Número de días pico. Ok, ok. Muy bien. Ya, vamos por el ejercicio número 4. Bueno, acá está el número de clientes que hemos visto varias veces, el 120. Pero vamos a ver aquí un caso más interesante, ¿ya? Un caso más interesante, que es número de clientes que han realizado N órdenes, ¿sí, chicos? Que han realizado N órdenes. Uy.
Denme un segundito, chicos. Ya está. Sí, hace un rato nosotros resolvimos número de clientes que realizaron 2 órdenes, ¿no? No, creo que eran como número de clientes que realizaron 17 órdenes, ¿sí? Bueno, que aquí hay varios, ¿no? A ver, denme un segundo. Hay muchos, 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 muchos. Ya. Mm, ya, miren, aquí para realizar este ejercicio, chicos, voy a usar otro archivo, ¿ya? Porque aquí hay demasiados. Voy a utilizar un archivo que tengo que es más cortito, ¿ya? Más cortito, sino que yo quería una base de datos más grande para, como para obtener valores más reales, ¿no? Pero para que el número de órdenes no sea una lista muy larga, porque miren, aquí a la derecha he dejado un visual para donde vamos a colocar ahí una lista, pero para que esa lista no sea muy larga, voy a abrir mejor un archivo que es un poco más pequeño, ¿ya? O sea, me refiero a que su base de datos sea más pequeña, ¿sí? Para que se entienda mejor ese ejemplo. Permítanme un segundo. A ver, ahí está abriendo. Sí, porque como en el actual hay desde una orden hasta 50 órdenes, es una lista muy larga. Ya vamos a hacer una más cortita. A ver, creo que está aquí. Sí. Ya, aquí está, chicos. Sí, entonces, aquí está. Nos piden aquí el número de clientes que realizaron cierto número de órdenes. No, no solamente dos, ¿no? Sino los que tú marques. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a quedarnos con esta medida nada más, para enfocarnos en... ¿Qué pasó? Uy, un segundo. Ahí está. Ya, ahí está. Sí, mejor, para que vaya apareciendo poco a poco conforme seleccionemos, ¿ya? Entonces, miren, eh, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el número de clientes que han realizado N órdenes y de forma dinámica, ¿ya? Vamos a mostrar aquí a la derecha una lista vertical que nos permita seleccionar entre distintos valores y conforme vayamos marcando, que se muestre el número de órdenes que han realizado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poco dinámico. Para eso, esta tablita de acá, vamos a crearla apoyándonos en una tabla calculada, ¿ya? Que se va a llamar aux valores, le vamos a poner. Ahora, como esta es una base de datos más pequeña, más o menos el número de órdenes varía entre 1 y 7, me parece. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a crear una tabla con valores del 1 al 7 que aumente de 1 en 1, ¿no? Para eso utilizamos la función, una función de tabla también, llamada generate series, ¿no? En la cual nos pide, oye, ¿cuál es el valor inicial? ¿Desde qué número quieres comenzar? Ah, desde el 1. ¿Hasta qué número? Hasta el 7. ¿Y de cuánto en cuánto deseas que aumente el valor? De 1 en 1, ¿sí? Entonces le damos Enter y aquí nos sale, ¿no? Nos sale una tabla con esos 7 valores, ¿no? Ahora, mm, esa tabla por defecto, chicos, el nombre del encabezado es value, ¿ya? El nombre del encabezado es value. Em, a veces pasa de que queremos cambiarle el nombre, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar ese caso para usar la función select columns, ¿ya? La función select columns. La función select columns nos permite seleccionar columnas de una tabla y esas columnas que selecciona nos la muestra completas, ¿sí? Nos las muestra completas. Es decir, no quita duplicados, como si lo hace values, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, generate series, esa es la tabla. Y luego el segundo argumento es el nombre que queremos darle. Ah, ya. En vez de values, disculpen, en vez de value,
que dice aquí, vamos a llamarle valor en español. ¿Y a quién? Ah, ya, a la columna value o value, justamente. Ahí está. Le damos enter y miren ustedes, ahora la columna se llama valor, ¿no? Ya no value, ¿sí? Muy bien. Nos regresamos aquí a la vista de informe y a esta visual ya podemos arrastrarle el campo valor, ¿no? Que es un valor personalizado, ¿no? Que nosotros hemos creado. Entonces aquí, conforme vayamos seleccionando uno de estos valores, se va a ir mostrando el número de clientes, ¿sí, chicos? El número de clientes. Entonces, ahora toca construir esa medida, ¿no? Ahora toca construir esa medida, ¿ya? Vamos a construir esa medida. Muy bien. ¿Cómo lo construimos? Bueno, de la siguiente manera. Tenemos que pensar una vez más cómo crear la tabla, ¿ya? Cómo crear la tabla. Muy bien. ¿Cómo sería? A ver, vayamos imaginando un poco. Dice aquí que quiere el número de clientes, ¿ok? Entonces, como quiere el número de clientes, me imagino una tabla de una sola columna con la lista de todos los clientes, ¿ok? Entonces, eso no es difícil, ¿no? Eso es con la función values, ¿no? Función values, ID cliente, ¿no? ID cliente. ID cliente, ¿ok? Luego, ¿qué necesitamos? Que esa tabla, ¿no? Con la lista de clientes, filtrarla, filter otra vez, para quedarnos con aquellos clientes en los que se cumple lo siguiente, que el número de órdenes, ¿no? Que el número de órdenes sea igual al que yo haya seleccionado aquí. ¿Sí, chicos? Que sea igual al que yo haya seleccionado aquí. Entonces, bueno, aquí vamos a resolverlo, por así decirlo, un caso particular y luego un caso general, ¿ya? El caso particular sería cuando yo marco un solo valor. ¿Sí? Imagínate que del 1 al 7 solo marco una casilla, ¿ya? Eh, ¿Y de cuál? De la columna valor, justamente, ¿no? De la tabla aux valores. ¿Sí? Entonces, ahí está. Lo que va a hacer este selected value es leer. ¿Sí, chicos? Lo que va a hacer este selected value es leer lo que nosotros hayamos seleccionado aquí, ¿no? Muy bien, ahí está la tabla filtrada. Y lo último que vamos a hacer es contar, ¿no? Porque nos piden el número de clientes y esta tabla filter nos va a devolver la lista de clientes, ¿no? Entonces tenemos que contar. ¿Cuántos han sido? Count rows, ¿no? En este caso, de la tabla. Y por ejemplo, parece que no ha pasado nada, pero bueno, a ver, marquemos el número 5 y ahí sale, ¿no? ¿Cuántos clientes han realizado 5 órdenes? Ah, ya, 42 clientes, ¿no? 41 fueron de Canadá y uno de Francia, ¿no? ¿Cuántos clientes realizaron 3 órdenes? Ah, ya, aquí está, ¿no? 978, ¿no? Y así de cada uno. Pero ¿qué pasa? Esa fue entonces la resolución del caso particular, ¿sí, chicos? Ahora, ¿cómo sería? Un segundito. ¿Cómo sería si nosotros ahora queremos, pero si marcamos dos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos clientes realizaron 3 o 4 órdenes? Se dan cuenta que se pierde, ¿no? Se pierde eso, se pierde, ¿no? Entonces vamos a resolverlo ahora de manera general, ¿ya? De manera general. O un poco más general, ¿no? Uy, ya. ¿Cómo sería? De la siguiente manera. Sería cuestión de cambiar esta parte, ¿no? Porque hemos dicho que la función selected value solamente lee cuando hay un valor seleccionado. Pero en este caso hay dos o más, ¿no? Pueden haber. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos de manera más general. Em, y aquí aprovecho de mencionarles lo siguiente también, que cuando nosotros marcamos 3 y 4, eso es una tabla, ¿no? De una sola columna, ¿no? Que se llama valor y que tiene los valores 3 y 4. ¿Sí, chicos? Es una tabla de dos filas, ¿no? 3 y 4. Entonces, aquí, yo, nosotros debemos poner
una tabla, ¿no? De dos, bueno, de dos o tres o cuatro filas, según la cantidad de selecciones que se hayan realizado. ¿Sí, chicos? Según la cantidad de selecciones que se hayan realizado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la sentencia in y vamos a decirle esto. Values, valor. Ahí está. Esta sería la forma general, ¿ya, chicos? ¿Qué es lo que hace values? Nos devuelve una tabla con los valores que han sido seleccionados de la columna valor justamente, ¿ya? En este caso serían dos, ¿ya? Esta sería la manera general, ¿sí, chicos? La manera general. ¿No? Se nota la diferencia, ¿no? Selected value para un solo valor versus values, que es una función que te soporta, que es una función de tabla, ¿no? Que soporta uno, dos, tres o más valores. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí ya estaría resuelto con tres o cuatro, ¿no? Con tres o cuatro. Por favor, vuelve a mostrar esa última medida. Yo es que me Ah, estoy sí, claro. anotando. Gracias. Ah, ya. Sí, está quedando grabado o incluso, chicos, les compartimos los archivos, ¿ah? Sí, si Muchas es gracias. necesario. Sí, 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 claro. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, estos han sido entonces algunos casos eh, que, que pueden presentarse con algunas funciones de tabla, ¿sí? Que pueden presentarse con algunas funciones de tabla. Bueno, creo que nos hemos pasado un poco el tiempo. No sé si tienen alguna duda final, tal vez, chicos. ¿Alguna consulta? Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces eso sería por este webinar, muchachos.